Vean este problema, es sencillo. Es una caja alada por una fuerza F1 de 10 newtons hacia la derecha a 30 grados y una fuerza F2 de 20 newtons. La caja es de 5 kilogramos y entre el piso y la caja hay una fricción de 0,25. Y nos piden la aceleración de la caja. ¿Cómo se resuelve? Bueno, primero, desde que me piden la aceleración de la caja, yo parto de que la aceleración es fuerza entre masa. ¿Ok? Fácil. Pero, como hay varias fuerzas, está esta fuerza para acá, y si se empieza a mover y me dicen que hay un coeficiente de rozamiento, entonces es que aparece una fuerza para allá que se llama fricción, y etcétera, etcétera. Entonces la cosa es que hay varias fuerzas. Como aparecen varias fuerzas, entonces yo tengo que cambiar la fórmula y decir que la aceleración va a ser igual a la suma o sumatoria de todas las fuerzas en el eje X entre la masa. ¿Por qué en X? Porque la caja, si se moviera, lo haría en el eje X, hacia la derecha o hacia la izquierda, pero en el eje X. ¿Ok? ¿Qué no se sabe? ¿Ah? ¿Qué no se sabe? En este caso sabemos de que se va a mover en X. Sí, con seguridad se va a mover en X. ¿Ok? Ahora, yo voy a ir armando la escalera. ¿Tengo la masa, sí o no? Sí, es 5 kilogramos. ¿Tengo la sumatoria de fuerzas en X? No, entonces la escribo aquí. Sumatoria de fuerzas en X sería igual a ¿qué? Es sumar todas las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas hay ahí en el eje X? F1 en X sería positiva o negativa. Positiva. Va hacia la derecha, es positiva. Más F2. La voy a poner porque sí, pero en realidad F2 está completamente en Y. F2 en X sería positiva o negativa. Positiva. Más otra fuerza hacia la izquierda que se llamaría como fricción. Y sería positiva o negativa. Negativa porque va hacia la izquierda. Recordemos, gente, esto es importante que ustedes lo recuerden. Esto es Y positivo, X positivo, Y negativo, X negativo. ¿Ok? Vamos. ¿Hay alguna otra fuerza? Sí, está la del peso, pero el peso es en Y completamente. Si queremos, la ponemos, pero en X no va a tener ningún valor, porque el peso es completamente hacia abajo. Es como esta es completamente hacia arriba. Aquí es redundante ponerla. Va a darnos 0 y nos vamos a dar cuenta ahorita que va a ser 0. ¿Cómo? Vamos. En el otro escalón voy a poner F1X va a ser igual a ¿qué? Cos de 30 por 10. ¿Cuánto da esto? Cos de 30 por 10. ¿Cuánto es? Cos de 30 por 10. 8,66. Muy bien. F2X. ¿Cuánto será F2X? Si queremos calcularlo sería cos de 90 por 20. Da 0. Cos de 90 por 20 da 0. Ok. ¿Cuál otra hay? Fricción. Ya tenemos F1 y F2. Tenemos fricción. Ojo al dato. ¿Cuánto es el valor de la fricción? Esta es la fricción.
No, eso es el coeficiente de fricción. Fricción es el producto del coeficiente por la normal. Y hay que calcularla también. Entonces, vamos, ¿tenemos coeficiente de fricción? Sí. ¿Tenemos normal? No. Y hay que calcularla. ¿Cómo se calcula la normal? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y agarramos todas las fuerzas en el eje Y. Vea que aquí estamos en eje X. Vea que aquí es eje Y. Para aceleración es X. Para normal es Y. Entonces ahora vamos a sumar las fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas en Y de aquí? A ver, gente, concéntrense en que el que parpadea pierde aquí. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Díganme, ¿en F1 tiene valor en Y? No. Sí, F1 tiene valor en Y. Entonces sería F1Y. ¿Positiva o negativa? Sería, ¿para dónde va? Positiva. Para arriba, es positiva. Más. F1. Sí, Pero no está más para acá. pero tiene valor. O sea, ahí está entre X y Y. Y como está entre X y Y, sí tiene valor en Y. Poco, pero sí tiene. F2 está en Y. Sí, F2 en Y. ¿Cuál otra fuerza hay en Y? Peso. ¿Positivo o negativo? Negativo porque va para abajo. ¿Cuál otra fuerza hay en Y? Nada más, solamente. Esas son iguales a 0, entonces, suave, hay una más. Evidente, ¿cuál otra fuerza hay en Y? La que sostiene el piso, se llama normal y es la que estamos averiguando. Y la normal sería la otra positiva. La normal, cuando vimos fricción, vimos que el piso sostenía con una fuerza que se llamaba normal. ¿Ok? Todo es igual a 0. Ahora, lo que yo hago es despejar normal. Normal sería igual a, y ahora paso todo eso para el otro lado. Menos F1Y más menos F2Y más peso. Ahora, ojo al dato aquí. Ahora, ¿tengo yo F1Y? No, lo averiguo. F1Y sería igual a ¿qué? ¿Sería igual a qué? ¿Cómo averiguo el valor de F1 en Y? Seno del ángulo, que sería 30 por el valor de la fuerza. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? F1Y sería 5 newtons. Muy bien, ahora voy con F2Y. ¿Cuánto vale F2Y? Sería 100 de cuánto? F2, ¿a cuántos grados está? F2 está a 90. Sería seno de 90 por 20. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto? 20 newtons. Y ahora la última sería peso. Peso es masa por gravedad, sería 5 por 9,8 da 49 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vean la ventaja de usar escalera y por qué los ordenan. Llegamos al final, ya no hay que averiguar nada más. De ahora en adelante, para arriba todo es resolver. Aquí, normal, menos F1Y sería menos 5 más menos F2Y
sería menos 20 más peso 49. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? Menos 5 menos 25 más 49. 4, 20, 24. 24 newtons. Bien, vamos para acá arriba ahora. Ya No, da 4. con esto tengo la normal. Da Ojo, 4. Da 4. con eso ya tengo la normal. Ahora, aquí averiguo la fricción. Da 0,25 por 24. ¿Cuánto da esto? 0,25 por 24. 6 newtons. Estos 6 newtons son de fricción. Ahora voy para arriba. Entonces hago la suma de las fuerzas en X. Sería F1 en X. ¿Cuánto vale F1 en X? 8,66 más F2 en X. ¿Cuánto vale? 0 más fricción negativa menos 6 newtons. ¿Cuánto da esto? 2,66 newtons. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora lo que me queda es seguir hasta aquí. Entonces, sumatorio de fuerza en X sería 2,66 newtons, que es lo que obtuve aquí, entre la masa, que es la que tengo arriba. ¿Cuánto da eso? 0. 0,5 metros por segundo al cuadrado. En otras palabras, esta caja se movería con 0,5 metros por segundo cuadrado de aceleración. Resumo. Aceleración es sumatoria de fuerzas en X entre masa. Averiguamos la sumatoria de las fuerzas en X. Sería F1 en X, F2 en X y fricción negativa. Porque la fricción se opone siempre. Digamos, ojo al dato que voy a decir. Si la caja se moviera hacia la derecha, la fricción iría hacia la izquierda. Entonces, digo. Sí, está bien dicho. Ahora lo voy a expresar en otros términos. Si las fuerzas F1, F2 y etcétera fueran como así, fueran hacia allá, F1 10 newtons, digamos, ¿ok? Entonces el valor de F1 sería negativo. ¿Por qué razón negativo? Porque va hacia la izquierda. Y en este caso particular, la fricción sería para allá y sería positiva. Así hay algunos casos en la práctica. Una pregunta, ¿y si hay bajar? Eso no afecta, simplemente se trabaja con ángulos. Seno, coseno. Lo único que interesa es si va a la izquierda o a la derecha. Si las fuerzas van a la derecha, la fricción va a la izquierda. Las fuerzas serían negativas y la fricción positiva. Si las fuerzas van a la izquierda, la fricción va a la derecha. En tal caso, las fuerzas serían positivas y la fricción negativa. Aquí tenemos fuerzas hacia la derecha y fricción hacia la izquierda. Luego averiguo el valor de F1, F2, F1 y F2 y el valor de la fricción. Para averiguar fricción lo que me hace falta es la normal. Y la normal siempre se averigua calculando la sumatoria de las fuerzas en Y. Aquí está F1, F2 en Y. Luego el peso, que es negativo porque va para abajo. Y la normal la despejo. Averiguo el valor de F1 y F2 en Y y el valor del peso. Resuelvo, calculo la normal. Teniendo la normal, calculo la fricción. Teniendo la fricción, averiguo la sumatoria de fuerzas en X.
Teniendo la sumatoria de fuerzas en X, averiguo la aceleración, que da 0,5. ¿Alguna